buenas tardes. Les saluda Marcos Ibaceta como todos los lunes y este es el programa Sentido Común, que va desde las 18 hasta las 19 horas todas las semanas. No se olviden que pueden vernos en Facebook, YouTube, Instagram, en la línea abierta. Ya no solo 18.4, sino tenemos como 10, 11 canales a través de los cuales nos pueden ver en Lima y también en todo el Perú. Seguramente va a ir saliendo en la pantalla. Esta tarde queremos hacer una evaluación o casi formular hipótesis, porque hay indicadores de la existencia, no sé si a usted les parece, de la existencia de una estrategia política, económica y social que viene desarrollándose paulatinamente con planes que se van ejecutando, pero que nadie le da importancia. La señora Boluarte tiene poquísimo nivel de aprobación. Sin embargo, se las ha ingeniado para tener a su disposición a todas las fuerzas políticas, porque a nadie le conviene ir a unas elecciones anticipadas. Sin embargo, en ese precario equilibrio hay una guerra sin cuartel por el control de instituciones, como la Fiscalía, el sistema de justicia en general, Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario, y la lucha contra la delincuencia, donde nadie define con la firmeza de un verdadero líder cuál es la línea de acción. Y en vez de fortalecer a nuestros aparatos de seguridad, los seguimos debilitando. Ya desde la época del ex ministro Basombrío, que se llevó de encuentro a 13 generales, pasó al retiro, hay un manoseo gigantesco en el Ministerio del Interior. Pensamos que había cesado y que la policía se estaba reinstitucionalizando, pero ha ocurrido ahora último con el general Angulo, me parece, donde lo destituyen por el jalón de mechas a la señora Boluarte allí en Ayacucho. Pero aparece una disputa con el ministro del Interior, quien aparentemente no tiene el carácter, el perfil, ni demuestra mucha personalidad, pero el comandante cesado denunció públicamente como arbitrariedad el acto de su cese y su pase al retiro, pero señala al ministro del Interior como si fuese un instrumento al que todos manipulan para colocar a gente vinculada a no se sabe qué sectores en los puestos claves del Ministerio del Interior. Ya no sabemos si hay inteligencia, si hay contrainteligencia, tampoco tenemos una política contra la delincuencia común, pero dentro de la concepción de las organizaciones criminales más feroces que se han instalado en el país, empezamos a ver que subyace otro tipo de organización, frente a la cual no hay definiciones. Por ejemplo, cuando cae Castillo por su golpe frustrado, se moviliza el país no como protesta, sino como un plan de acción preconcebido para traerse abajo el sistema. Esto ya casi era insurrección con sabotaje, con toma de aeropuertos. Era una operación militar. Sin embargo, como siempre ocurre, los agitadores buscan tener sus muertos o heridos. Y luego, a través de las ONGs que ya sabemos,
enlazan esto en una relación de causa-efecto entre el gobierno, la represión indiscriminada, y le agregan desapariciones forzadas y qué sé yo. Y tenemos la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero digo que aparecen allí porque luego hemos visto que están atacando a la gran minería formal. ¿Recuerdan ustedes que durante la presidencia de Castillo, sus primeros ministros decían que era legítima la violencia contra los campamentos mineros porque eso era parte esencial de una protesta? No nos llamaba la atención que una turba ingresara a un campamento minero, masacrara a los vigilantes, ingenieros, al personal, incendiara las instalaciones, destruyera vehículos. Bueno, pues eso ha cambiado de estilo. Ahora se toman rehenes, se les meten los socavones, se les pone dinamita, vuelan, mueren. Y para paralizar la minería hay un ensayo fundamentalmente en Patas donde se están derribando torres de energía. Entonces acá ya no estamos en una lucha como se nos quiere hacer entender entre la minería ilegal y la minería formal. Acá hay algo más, porque Sendero Luminoso no se tumbaban las torres de transmisión de energía eléctrica por darse el gusto, no. Lo hacía para destruir nuestra economía, porque nosotros estábamos en la segunda revolución industrial de la energía eléctrica y la industria dependía de la energía eléctrica. Y entonces, cortando la energía eléctrica, nos empobrecíamos y eso era lo que buscaban para dar el zarpazo. Ahora, como saben que si la minería forma la gran minería, se paraliza, imaginemos que comience a repetirse lo de Patas por todo el Perú y se tumban las torres de energía eléctrica y dejan a la gran minería sin posibilidades de hacer funcionar su maquinaria y llevar adelante sus tareas extractivas y transformadoras para exportar lo que más plata nos da en el país. Y esto nos lleva a un empobrecimiento. ¿Hasta qué punto alguien está utilizando a las organizaciones criminales, la ferocidad de los sicarios, para encubrir también el ataque ya con fines de destrucción de la economía nacional, comenzando por la gran minería porque después viene la agroexportación? Ya sabemos lo que ha ocurrido en el Ministerio del Interior, cada vez más debilitado. Ya sabemos que el sistema de justicia pierde prestigio a cada momento. Ya sabemos esa guerra interna en la fiscalía entre grupos procaviares y qué sé yo, pero también la disputa entre la fiscalía con la policía y la población. La población está en un desconcierto increíble. En el tema de las Fuerzas Armadas, al ejército, ahora a su comando, se le imputa estar comprando 10,000 fusiles a Israel, pero que no tienen certificaciones de calidad. En fin, llegan denuncias por todos lados, pero el señor que había renunciado como ministro de Economía continúa. Y no nos marca una línea de política económica. El único que sale a hablar con seriedad es el presidente del Banco Central de Reserva. Pero ¿hasta cuándo? Ustedes estamos esperando un crecimiento de rebote. Esta situación de inestabilidad debe tener alguna explicación, porque ya no es espontáneo, ¿eh? Alguien lo está provocando por acción o por omisión. Nos podemos equivocar, pero para entender mejor el asunto, hemos invitado al experto que nos acompaña siempre que queremos conversar de estos temas difíciles,
y que conoce muchísimo, el general Roger Ceballos. Estamos enlazados. Buenas tardes, general. Buenas tardes, doctor. Un honor para mí estar en su programa. A su disposición. Sí, no sé si me ha escuchado, si podemos mejorar el audio, de acá me parece. Si he escuchado la introducción, ¿tiene usted un panorama general al respecto? Sí, doctor, fíjese, yo voy a empezar por algo. Yo voy a empezar por algo para después tratar de llegar a los puntos que usted ha tocado. Porque creo que en este empezar que voy a hacer está el inicio y el germen de todo lo que estamos viviendo. Nuestro país se encuentra en recesión. Y uno de los indicadores principales de la recesión en el Perú, en China o en la Cochinchina, es que cuando un país entra en recesión, automáticamente el precio del dólar se dispara. El Perú está en recesión ya más de un año, más de 18 meses diría yo. Y sin embargo vemos que el precio del dólar, lejos de subir, ha bajado. Entonces, la pregunta sería, ¿no estamos en recesión? No, sí estamos en recesión. Y entonces, ¿por qué no baja el dólar? ¿Por qué no baja el dólar? Que es el principal indicador de la recesión en cualquier país del mundo. El dólar no baja por dos causas, por dos motivos, por dos justificaciones. La primera, el narcotráfico. La segunda, la minería ilegal. En el Perú estamos tan inundados de ambos factores, minería ilegal y narcotráfico, y nos llega tanta cantidad de dólares que hacen que el dólar en el Perú mantenga su precio. De esta coyuntura derivada de los delitos económicos que estoy mencionando, se aprovechan otros actores. Se aprovechan las organizaciones tipo Foro de Sao Paulo, de Puebla, toda esa nueva corriente que tienen. Y se van implementando acciones. Se tienen que implementar acciones. Y de esas acciones es cómplice el gobierno. Es cómplice por omisión o por voluntad propia. Y a ese actor principal que es el gobierno se le suman pues esas benditas ONGs que tenemos y todas ellas confabuladas con estos dos delitos económicos atentan contra el Perú. Dicen que tenemos un terrorismo, le están llamando nuevo terrorismo, le están llamando un terrorismo, no sé, Urbano, diferente a definición, urbano le llamo. terrorismo urbano. En realidad lo que tenemos es lo mismo de siempre, sino incrementado y asusado por otras organizaciones. El terrorismo en el Perú, que le llaman ahora urbano, con el sicariato, con las extorsiones, con los secuestros, ha existido en menor o mayor escala, ha estado ahí, ha estado ahí. Cambiarle de nombre no cambia el actor. Le podemos decir terrorismo urbano, nuevo terrorismo, o le podemos decir delincuencia, es lo mismo. No cambia el actor. Y si no comprendemos bien que nuestro principal enemigo son las organizaciones que están pululando alrededor, con complicidad o no del Estado, con complicidad o no del gobierno particularmente, para atacar las entrañas, atacar la estructura propia de nuestro Perú, entonces estamos malinterpretando el fenómeno. Acá tenemos un problema. Lejos de los problemas subyacentes que estamos mencionando. El problema principal acá es gobierno. El problema principal que tenemos en el Perú es Estado. Lo que nos está faltando desde hace mucho tiempo, es un líder. Y es un líder que tenga dos condiciones, nada más, dos condiciones. Que tenga carácter y que tenga honestidad. Si no conseguimos ese líder, lo que va a suceder en el Perú
puede ser una desgracia. Lo que puede suceder en el Perú es replicar lo que está pasando en otros estados, tipo México, que es un narcoestado en muchas partes de su territorio, lo que estaba pasando en Colombia antes del Plan Colombia, y lo que está pasando o ha estado pasando en el Ecuador, con una delincuencia desbocada, incontrolable. Mientras que no aparezca un líder en el Perú que pueda y quiera comprarse el problema, enfrentar directamente las causas de lo que están haciendo daño a nuestra patria, nada va a cambiar. Mientras que sigamos pensando que debemos estar sujetos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras que sigamos procesando a nuestros militares por delitos de lesa humanidad, que según mi pobre entender, no corresponde que se les juzgue a los delitos supuestos cometidos antes del 2002, mientras que no se dé una ley de amnistía a todos los militares que han participado en el combate contra el terrorismo, las instituciones van a ser debilitadas y no van a poder enfrentar como se requiere a estos fenómenos que han aparecido. Mientras que sigamos manoseando, maltratando a nuestra Policía Nacional, poco o nada se va a conseguir en la lucha contra el crimen organizado. Llámese neoterrorismo, o como les dé la gana llamarle, yo digo simplemente delincuencia común desbocada. Extorsión, sicariato, secuestro. Mientras que no tengamos un líder que nos guíe, estamos en muy mala posición y no veo forma de que cambiemos el futuro inmediato. Yo coincido en mucho con usted y discrepo con los actores políticos cuando pretenden producir un nuevo marco normativo sin fortalecimiento institucional. Porque digo, ¿de qué nos sirve una ley, un marco normativo, cuando tenemos instituciones tan débiles que van a ser desbordadas? Me explico. Como usted dice, el Perú se está convirtiendo en una gran lavandería. Pero si se lava tanto dinero, quiere decir que la ilegalidad está sosteniendo la economía del país. Pero al sostener la economía del país, su capacidad corruptora crece. Y hay una especie de apariencia de impunidad. Porque tenemos un Ministerio Público cuya estructura no le sirve para combatir grandes organizaciones criminales. Y hemos visto el tema del lavado de activos, ¿no? Desde Toledo y todos los procesos contra los gobernantes. Han pasado más de 10 años y no tenemos resultados. No tenemos resultados de Odebrecht. Nuestra policía sigue siendo golpeada. La corrupción general impera en todos lados. Sin embargo, se está resaltando solo la corrupción de la policía, como si lo que estuviese ocurriendo con la policía, que tiene elementos que se pasan al otro bando, es decir, actúan delincuencialmente, eso tampoco es nuevo. Porque recuerde usted que en los 80, 90, las bandas extorsivas de secuestradores, de asaltantes, empezaron a formarse por policías en actividad. Después de un proceso en que alquilaban sus revólveres, eso era porque había una crisis económica espantosa. Que ahora tengamos inclusive investigado a un general, ex jefe de la Dinandro, como favorecedor de narcotráfico. Entonces, no es nuevo. Pero seguimos debilitando a la policía y la seguimos desprestigiando. Entonces, ¿cómo construimos una institucionalidad? Porque líderes no hay. Cuando hablamos de corrupción, yo estoy hablando del sistema de justicia, de la policía, pero también hemos visto en el caso Sada Huaray cómo todas las entidades administrativas
pueden ser corrompidas a un nivel que un particular la maneje a su antojo. Entonces, para terminar la idea, el peligro que yo veo es que al no tener partidos políticos fuertes y sus líderes que no otorgan confianza, la infiltración de la ilegalidad en estos movimientos políticos va a ser de una magnitud que sí, pues, así como Castillo apareció apoyado por estos movimientos y el financiamiento que hasta ahora no sabemos de dónde ha salido, pero nos imaginamos que no ha sido muy legal, que digamos, puedan tomar el Ejecutivo, puedan tomar el Legislativo, y de repente nos vamos a ver gobernados por agentes del narcotráfico. ¿Cómo luchamos contra esto? Porque ahí sí se destroza Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Estudié en Colombia. Estudié en Colombia y posteriormente en no menos de 13 oportunidades he participado en reuniones de inteligencia, cuando el fenómeno del narcotráfico y también de las FARC estaba en su máximo esplendor. Colombia, prácticamente todas las estructuras del Estado, llámese Poder Judicial, Fiscalía y Gobierno, Senado, estaba tomado por el narcotráfico. Completamente. El narcotráfico colocaba a sus representantes dentro del Congreso. El narcotráfico compraba a los jueces y los manejaba como le daba la gana a la Fiscalía, ni hablar. En el Perú, esto viene sucediendo, no en esa magnitud que lo que vivíamos en lo que se vivió en Colombia. Pero ya sucede. Ya sucede. Si nosotros, lo voy a citar al congresista Bermejo, lo voy a citar, sin sindicarlo como narcotraficante, ni tampoco como aliado del senderismo. Pero si yo le pregunto al señor Bermejo con qué dinero ha hecho su campaña y con qué dinero contribuyó a Perú Libre, o sea, hay serios indicios, por lo menos serios indicios, de que el narcotráfico está metido en eso. O sea, estamos hablando de la segunda fuerza, o tal vez la primera fuerza que llegó al Congreso, que es Perú Libre. No estamos lejos, sin afirmarlo, pero si hago una investigación profunda, a lo mejor no me equivoco en mi tesis. La cosa del narcotráfico no es reciente, ya tiene ya sus años en el Perú. Que aún no se profundice realmente en la investigación de varios integrantes del Congreso, de dónde provienen y quién los financia, a lo mejor si lo hacemos nos vamos a encontrar con graves sorpresas. Pero acá también esto me llama a reflexión. Fíjese, preocupado yo por la situación del narcotráfico y la forma de combatirlo, me puse a analizar algunos datos. Y me preguntaba, ¿cuánto contribuye el gobierno americano? Para eso, primero que nada. El narcotráfico, como sabemos, es un delito transnacional, donde hay varios actores, no solamente el productor, que en este caso del Perú, de la coca y cocaína, sino de otros que son los que demandan la producción y el consumo también. Entonces me preguntaba, a Estados Unidos, ¿cuánto contribuyen al narcotráfico en el Perú, a la lucha contra el narcotráfico en el Perú? Y su aporte no llega a 7 millones de dólares. 12 en algún momento. 12 millones de dólares. Sin embargo, en el mejor momento para Sudamérica, en el Plan Colombia le pusieron 312 millones de dólares. ¿Pero qué causaron? Sí, la disminución del narcotráfico, las FARC en el territorio colombiano. Pero como yo siempre digo, por el efecto globo, desbordó la frontera y se vino para el Perú. Desbordó la frontera y mataron Ecuador, y capturaron Ecuador, y destruyeron Ecuador. Y el problema es transnacional. Entonces, si pensamos que 312 millones causaron un efecto importante en Colombia, ¿cuánto requerirían en toda la región? 2 o 3 veces.
Pero ¿hay la voluntad de los americanos de hacerlo? Parece que no. Yo creo que nos siguen considerando su patio trasero porque no sabemos negociar. Y para que tenga su audiencia conocimiento más o menos por qué hablo así, porque fíjese, en Ucrania el gobierno americano le va poniendo 22.400 millones. 22.400 millones. Y en el mejor momento a Sudamérica le puso 312. Siendo el problema transnacional, yo creo que habría que optar por decisiones radicales. Se perdió la imagen. No, ya estamos. Ya. Habría que optar por posiciones radicales y sentarnos a conversar sin miedo, sin temores y sin complejos. Y preguntarle al gobierno americano, ¿qué efecto quieres? ¿Qué resultado quieres para tu juventud? ¿Qué resultado quieres para el futuro de los pueblos de Sudamérica? Bueno, si verdaderamente quieres luchar contra ese flagelo, pensemos en nuevas alternativas. Pensemos en una nueva inyección de capitales para construir carreteras, para sustituir verdaderamente los cultivos. Si es necesario militarizar la zona con efectivos peruanos, con la tecnología que nos puedan presentar, y parar el desarrollo. En un primer momento, parar el desarrollo de la destrucción de los bosques y la producción de cocaína. Y si no quieres hacerlo, pues entonces busquemos la solución que ellos mismos le han dado dentro de su país en ciertos estados. Si ha declarado libre el consumo de marihuana, y entonces porque habría que plantearle, pues entonces, si tú no me vas a apoyar en ese fenómeno, que es muy grave para mi patria y para la tuya, y no quieres involucrarte, bueno, pues liberaremos el consumo o la producción de coca. No veo otra salida. Porque si seguimos con esto, el narcotráfico va a capturar el poder. El narcotráfico va a tener el dominio, el control y el futuro del Estado. ¿Qué estamos esperando? ¿Que llegue esto? Y seguimos pasmados y seguimos volteando la cara hacia otro lado y haciéndonos los tontos de que no pasa nada en el Perú. Así no se combate ese fenómeno. ¿Y qué hay con la minería ilegal? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo el Estado? Absolutamente nada. En diversos medios he propuesto que para evitar que se fugue el 30% de la producción de oro del Perú, para evitar que se fugue a Bolivia, hay elementos o acciones muy básicas que realizar y que todo el mundo hagamos que una agencia, ya sea Banco de la Nación u otra similar, en los lugares donde están concentradas, en Puno y otros lugares, donde están concentradas la minería ilegal informal. Y como paso inicial, procurar que todo nuestro mineral se quede. Segundo, haremos pues ya la recopilación de datos y haremos los censos respectivos para indicar a todos los productores y llevarlo después a la formalización. Pero algo hay que hacer. Pero no lo estamos haciendo. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Incapacidad? ¿Desidia? ¿O porque obedecemos a una concepción mayor de desestabilizar la región? Ese es el problema. Y seguimos y volvemos a lo mismo. Liderazgo con honestidad. Y si bien es cierto, los partidos que deberían ser los llamados a proponernos actores principales con esas características, no los tenemos. Me va a perdonar el señor Acuña. Me va a perdonar Verónica Mendoza. Me va a perdonar Vladimir Cerrón y su Perú Libre. Pero ¿qué organizaciones políticas tenemos en el Perú? ¿A quién podemos recurrir? ¿A quién le podemos pedir que surja de sus canteras un líder que nos pueda guiar? Cuando yo digo el Perú necesita soluciones radicales, me ratifico siempre en ello.
Necesitamos soluciones radicales, no las propuestas por el sinvergüenza este del el opinólogo, el politólogo Tuesta, que cobra una millonada de plata para hacer la reforma política y se tira la plata y no logra ningún efecto. Este tipo de reforma no necesitamos. Necesitamos limpiar la casa. Pero necesitamos colocar una sola persona en el liderazgo para irradiar honestidad y transparencia. Pero no hay, pues, general. Ahorita no tenemos, pero observamos impávidos y sin capacidad de reacción cómo se inscribe el partido de Antauro Humala y cómo está haciendo campaña por todo el país y no sabemos con qué financiamiento. Y acá viene la pregunta. ¿Por qué si la señora Boluarte sabe que no tiene respaldo popular, se hace la que no conoce el trabajo de su hermano, que está construyendo un nuevo partido político y con denuncias de utilizar a los prefectos, subprefectos, con tremenda influencia suya en el Ministerio del Interior, porque hay una carpeta, hay una investigación. Entonces, ¿quién está ganando acá? Porque usted ha mencionado Colombia. Yo recuerdo el tema porque en los 90 me puse a observar también allí y este narcotraficante Escobar no le gana la guerra al Estado colombiano porque se había peleado con los otros cárteles, pero fundamentalmente porque Colombia pacta con Estados Unidos, pero no sabemos qué pactó y cómo pactó para que Estados Unidos invierta esa cantidad de dinero. ¿Sabe por qué le digo, general? Porque yo estaba en el sistema de control del Poder Judicial y me encargaron hacer un estudio de toda la cooperación internacional. ¿Y sabe qué descubrimos? La irresponsabilidad del Perú como Estado. Porque cuando hay un convenio, llegaba la cooperación internacional de Estados Unidos al Poder Judicial únicamente por el área penal respecto al freno al narcotráfico. Pero teníamos ahí el centro de antecedentes penales, que los estudios, que el proceso penal, que los juzgados especiales. Lo que ocurría, general, es que en la cooperación internacional el cooperante invierte las 2/3 partes del presupuesto del programa o del proyecto. Y el Estado se compromete a sufragar como contrapartida la 1/3 parte. ¿Y qué descubrí? Que todo avanzaba bonito hasta que el cooperante gastaba las 2/3 partes, pero con este espectro, este esquema. Que si venían máquinas de Estados Unidos, tecnología de Estados Unidos, personal de Estados Unidos, ellos tenían los sueldos internacionales y lo que ganaban en Estados Unidos. Pero nuestra policía tenía el sueldo de policía del Perú. Y había una gran diferencia. Pero una vez que se agotaban los recursos del cooperante, en ningún presupuesto que revisé, por ejemplo, del Poder Judicial, se había consignado la incorporación del tercio que como contrapartida le tocaba gastar al Estado, pero en un presupuesto público de la institución no existía. Entonces cuando el cooperante decía cuáles han sido los logros, decía, hemos llegado acá, pero lo que ustedes gasten a partir de acá yo no lo pago. Y se perdía todo. Y nunca vi que se cubriera ese tercio de contrapartida. Entonces, si en eso no negociábamos, si en eso incumplíamos, si miramos a Colombia, no sabemos qué más tuvo que entregar Colombia.
porque Estados Unidos aplicó toda su tecnología para capturar a Pablo Escobar. O no se quiere negociar bien y nadie entiende de este tipo de convenciones. Yo hasta ahora no sé qué es lo que pasa, porque en cooperación internacional siempre salimos perdiendo. El problema, como le digo, doctor, radica en quién nos dirige. ¿Y quién dirige las instituciones? Yo respeto mucho al Poder Judicial, respeto mucho a la Fiscalía, al Tribunal Constitucional y todos los organismos que tenemos. Pero no sé si la gente que está llegando tiene visión de Estado. No sé si a la señora fiscal de la Nación, por ejemplo, que estuvo hace poco, o al fiscal de la Nación actual, le hacen conocer cuáles son los objetivos nacionales que tenemos para luchar y enrumbar el país congruentemente con los otros poderes del Estado hacia ese camino. Yo creo que acá hay muchos vacíos, por eso digo, el politólogo Tuesta, pues, nos ha estafado, nos ha engañado con sus programas y ha sacado la plata que le da la gana, sin ver realmente las necesidades que tenemos. Tenemos un Consejo de Estado que no funciona. No hemos plasmado hasta ahora objetivos nacionales reales y verdaderos. ¿Qué pasa? Usted me dirá, no, sí tenemos objetivos nacionales y están plasmados en el Acuerdo Nacional. Perdóneme, doctor. Perdóneme que le diga lo siguiente. Lo que tiene el Acuerdo Nacional serán metas, pues. Mucha gente que ha leído, que ha estudiado y que conoce el tema, sabe que para determinar un objetivo nacional hay algunas condiciones indispensables, requisitos mínimos que se deben cumplir sí o sí. Y por ejemplo, para establecer un objetivo nacional dice que debe tener la duración aproximada del plazo de una generación. ¿Cuánto es el plazo de esa generación teórica? 30 años. Dice también que el objetivo nacional debe satisfacer las necesidades materiales y espirituales del pueblo. Por ejemplo, le cito un objetivo nacional de nuestro vecino de Bolivia. Objetivo nacional, salir al mar. Duración, mínimo 30 años, sí, cumple. Satisfacería las necesidades materiales y espirituales del pueblo, sí, objetivo nacional. Y nosotros no es objetivo nacional, puede poner desarrollar la Amazonía. Aguanta. Eso puede ser una meta dentro de un gran objetivo nacional. Pero si no tenemos un conocimiento cabal de lo que es la política nacional, entonces todos nuestros dirigentes, todos nuestros presidentes de los poderes del Estado y de los organismos trascendentes del Estado no van a coadyuvar para lograr un objetivo nacional. Y si llega una improvisada como Dina Boluarte, que primero dijo, no me interesa y renunciaré si lo sacan a Castillo, y después se aferra a uñas y dientes del poder, no vamos a conseguir un objetivo nacional. Y si tenemos a yayeros por interés en los medios de comunicación, sinvergüenzas que viven de la teta del Estado y que no quieren soltarla como los congresistas, no vamos a tener una visión de lo que quiere el Perú, de lo que necesita el Perú. Soluciones radicales, doctor. Y la solución radical, yo creo que pasa por acciones inclusive que podrían tornarse violentas. No podemos seguir con nuestra policía como la tenemos, equipada, con sueldos bajos, con líderes que no han ganado su lugar por meritocracia. No podemos tener esa policía. No podemos tener nuestro ejército con gente que está denunciada por uno y otro acto de supuestas de malversación, sin que en el tiempo y con la rapidez que se requiera se determine. Señor comandante general del ejército, si ha sido usted denunciado
por este delito, bueno, pues el gobierno por intermedio, y el gobierno y también el Poder Judicial y la Fiscalía tienen la obligación de darle celeridad y determinar si es verdad o mentira, si es culpable o inocente, y si es culpable aplicar el peso de la ley. Pero no podemos tener a un hombre aparentemente involucrado en temas malsanos al mando de una institución, porque lo hacen perder liderazgo. Y una fuerza sin liderazgo no vale nada. Eso tenemos que hacer solución radical y poner plazos perentorios en temas específicos. Hay procesos que pueden durar algún tiempo, pero todos los temas que afectan la institucionalidad no pueden permanecer así a la deriva y no. Eso no puede ser. Tenemos que cambiar eso. ¿Cuándo van a aparecer los módulos de justicia integrados en los diferentes puntos de la ciudad, de la nación? ¿Cuándo? ¿No podemos? ¿O no nos da la gana? ¿O no hay capacidad? ¿Cuándo? ¿Cuándo, doctor? O sea, dígame, ¿qué estamos esperando para acabar con el sicariato, los robos? O sea, no tener la policía, nuestra policía no tiene capacidad. ¿O son cómplices de los ladrones, de los choros que pululan en la ciudad y que les cobran cupos para que, iba a decir una lisura, para que sigan trabajando? ¿Cuál es la realidad? ¿Incapacidad o no queremos hacerlo? Hagamos trabajar a nuestra policía. Pongámosles metas, pongamos plazos, démosles recursos. Y si no sirven, bueno, pues demos de baja y formemos otra policía y decretemos el Estado y en bancarrota contra la lucha contra la inseguridad y recurramos a otros estados, a otros organismos que nos vengan a ayudar. Pero así como estamos no podemos seguir. Todo el mundo voltea la cara, como digo. Todo el mundo se hace loco y nadie quiere comerse el pleito. Nadie quiere comerse el pleito. Fíjese, pues, que a los hombres que le brindan seguridad a la familia de la Presidenta de la República les quitan su armamento. O sea, oye, ¿en qué país, en qué policía tenemos, en qué país estamos? Y no pasa nada. Y nadie dice nada. Y aquellos que como usted toca los temas sensibles y enfrenta la realidad, simplemente pues o los tratan de ignorar o los tratan de atacar con otros argumentos que no tienen ningún valor para simplemente opacarlos. Ya no hay voces. En este momento ya no hay muchas voces que vayan en contra del gobierno. Ya no hay. Ya no hay voces que vayan contra el hermano de Boluarte. Salió la presidenta y dijo, a mi hermano no lo toquen. Ya no lo tocan, pese a las evidencias. ¿Por qué? ¿Tiene la varita mágica de la solución a los problemas? ¿O es que a lo mejor se están aceitando algunos medios de comunicación? ¿O es que a lo mejor se están aceitando algunos congresistas con dádivas y obras para determinados pueblos y con eso compran sus conciencias? Bueno, no. hay de todo eso, general, pero yo llego a otra conclusión. Por experiencia, nuestros políticos y líderes aparentemente creen saber lo que no saben. Vamos a hablar así. Por ejemplo, en el 2002 nombraron una comisión para un plan del sistema de justicia. Armaron un bodoque de este alto y le llamaron Seriajus. Pero hace poco leí que el doctor Sivina había llevado adelante a través del Seriajus el experimento, lo que usted acaba de llamar los módulos básicos integrados. Y eso es falso, porque presentaron el Seriajus, pero no había un plan de desarrollo ni alguien que supiese cómo materializarlo. Y el doctor Sivina no se atrevió. Pero ¿sabe qué? El que le habla había diseñado módulos básicos integrados en el 95-96 y se construyeron para que allí funcionaran la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía
y ampliando poco a poco a los otros entes para que la población tuviera respuestas rápidas. Y le llamamos módulos básicos de justicia porque se iban a instalar en lugares donde no se sabía cuál era la demanda oculta de justicia en penal, en civil, en todo eso. De modo que tenía que ser un plan dinámico. Bueno, pues yo estuve trabajando en eso 3 años y luego se terminaron de construir los módulos que usted conoce en todo el país y comenzaron a funcionar fiscales y jueces. Pero la fiscalía y los jueces empezaron a no pasarse y a no llevarse bien. Los fiscales se mandaron a mudar y la policía nunca llegó. Es difícil juntarlos, pero yo dije, no, acá lo que faltaba es liderazgo. Porque ya está diseñado, ya se tiene el modelo, cómo se debe hacer, pero se paralizó el proceso. Y entonces, al paralizarse el proceso y quedar el módulo en un ámbito social, donde la demanda oculta de justicia lo desbordó, sin plan de desarrollo, ahorita están saturados, se han vuelto inútiles. En el Perú no tenemos líderes que sepan materializar ideas y ejecutarlas de manera dinámica. Creen que todo es estático, es un pensamiento burocrático del que no han logrado salir. Es más, este tipo de pensamiento da lugar a lo que estamos sufriendo con los peajes. Recuerde usted que usted ha mencionado a los militares, a los que se quieren inmovilizar y tener allí haciéndoles sufrir y persiguiéndolos, se les demora su juzgamiento por años, ¿no? A los marinos, más de 30 y tantos años. Pero a los amigos de los que tienen influencia en el sistema de justicia no se les toca. La pregunta es, ¿quién firmó los contratos de concesión de rutas de Lima? ¿Eso no tiene que ver con la señora Villarán? Si tiene que ver con la señora Villarán, ¿por qué ese proceso ya no ha concluido? Y están no solamente la señora Villarán, sino todo el club. Pero el club está muy cercano al otro club. Porque fíjese usted, si vamos a cuestionar un contrato como manifestación de voluntad, allí no tenemos ninguna oportunidad, hay un conflicto y hay que ir a un arbitraje porque eso dice la ley de contratación del Estado. Pero si el contrato surge de un delito, entonces no puede tener efecto jurídico. Y fíjese lo que pasa en la Panamericana, ¿no? ¿Acaso no cerraron ese peaje ya con una medida cautelar en un proceso judicial? Lo cerraron. ¿Pero qué sucedió después? Después de un tiempo volvió lo mismo. Recuerde el peaje que va de Evitamiento hacia la separadora industrial. El alcalde de La Molina no logró a través de una medida cautelar destruir las casetas, eliminar el peaje y eliminar las casetas. ¿Qué ha pasado 5 años después? Las casetas están allí y siguen cobrando el peaje, pero en la separadora industrial no hay una bendita obra de mejoramiento. Nos estamos asfixiando por eso. Ya no se trata de crear. Usted me dice los módulos integrados, eso ya se ejecutó. Sino que yo no he querido escribir tanto justamente porque todo lo desnaturalizan. Ni siquiera he querido escribir sobre este tema de la cooperación internacional que termina frustrando todo. Pero así estamos. Mucha propaganda, mucha vestimenta, mucha insignia, pero poca capacidad ejecutiva. Y aquí quería hacerle una pregunta para que lo agregue a su análisis. En inteligencia y contrainteligencia, caso Colchado. Colchado hace inteligencia,
pero parece que no tiene contrainteligencia y puede manejar a su antojo la información acomodándose con la fiscalía, y por ahí se dice que de IDL. Esas son las versiones. Pero la apariencia es que por ahí va. Diga, no estamos fragmentados, demolidos. Un líder, ahí vamos a necesitar realmente medidas drásticas. Pero ¿quiénes, general? Habrá tiempo para decir y proponer quién. Vamos a hablar sobre la inteligencia y contrainteligencia y sobre Harvey Colchado, alias René. Bueno, yo a Colchado lo conozco cuando era, como decimos en el argot de inteligencia, cuando era un triste, cuando era don nadie. Y lo acojo, yo lo acojo en el Guayaga. Cuando me dicen que el promotor y el actor principal que capturó a Artemio fue Colchado, yo me río. Y él lo sabe. Él lo sabe. Él llega al Guayaga, era un triste, era un pobrecito, no tenía información de nada y era repudiado y rechazado por la misma policía. Porque él en ese tiempo trabajaba en otra organización, creo que era la Digimingo o algo por el estilo. Pero nosotros lo acogimos, lo ayudamos y después él fue solamente el ejecutante de lo que hizo, y que me perdonen, pero ya han pasado muchos años como para no decirlo. La obra y captura de Artemio es la DEA, no es la policía. Ha sido un ejecutante, no es el ejército. Ojo que yo estaba ahí. Yo hacía grandes esfuerzos, pero el esfuerzo principal lo tuvo la DEA. Colchado era un peón de cuarta fila. Cualquier cosa. Pero a raíz de que se involucra con nosotros, con el ejército, y que también la DEA le da algunas facilidades, él no dirige nada. Ojo, Colchado no dirige nada para la captura. Era pues la pantalla de la DEA para ponerle legalidad a su accionar. Es igual que en el caso de Pablo Escobar, todo el trabajo fue de la DEA, igual en el caso de Artemio. Entonces Colchado no es un gran policía, un gran sabueso, como lo quieren decir. Después pues pasa él a Dinandro y tiene contacto con lo que es Constelación y todo el acopio de informaciones. ¿Quién era su jefe? Su jefe era Morán. ¿Y qué pasa? Todas las interceptaciones de esa época, todas sin excepción pasan al IDL. 50.000, numeritos más, numeritos menos, interceptaciones pasan a poder de IDL. ¿Quién la proporcionó? ¿Y a cambio de quién? Si el actor era ahí principal en el grupo Constelación, era Colchado y era Morán, uno de los dos tuvo que ser. Y IDL tome el poder y el conocimiento para chantajear y manejar la información y para hacer los cambios que le daba la gana. Esa es la verdad. Ahora sale Harvey Colchado y logra un ascenso por pertenecer a Chavín de Huántar. Válgame Dios. Yo soy de Chavín de Huántar. Harvey Colchado creo que era alférez, no más, o teniente. La función pues era, escuchaba en la DINI lo que le traíamos, ya sea a nosotros o el mismo servicio de inteligencia, porque era el SIN, y él traducía, o sea, simplemente transcribía lo que escuchaba. Y por eso buscó un ascenso, la policía se lo negó. Y el poder Judicial posteriormente, después de 20 años, le otorga el ascenso. O sea, cuidado con lo que tenemos. Cuidado con lo que tenemos. Yo nunca lo he querido atacar ni cosas, pero si se trata de hablar la verdad, esa es la verdad. Y ahora, tenemos, yo creo que lamentablemente la DIVIAC es una policía política. En eso se ha convertido. Y es el intocable, es el non plus ultra,
y es el mejor policía que tenemos en el escenario nacional. No es así. Y cuando se distorsionan los valores, cuando se aplican beneficios, dádivas, grados, sueldos, sin que le correspondan, eso crea dos cosas: indisciplina porque mina la moral y cunde el mal ejemplo. Porque si yo veo que el señor Jaime El Colchado lo premiaron por Artemio, veo que lo premiaron por Chavín de Wander, digo, ese es el ejemplo a seguir. Y esa es la forma que debo desenvolverme para conseguir los grados más rápidamente. A mí me sorprende mucho la carrera de Jaime Colchado. Yo no sé. Yo no sé si la policía sabe que tiene un mal elemento y no quiere tocarlo, o es que simplemente son ignorantes en el tema de contrainteligencia y no saben nada. Lo dejo para los que nos siguen, para que saquen sus conclusiones. Si Y tenemos una policías última inteligentes en cosa, el campo de general, la qué bárbaro, inteligencia, la hora se tenemos nos ha tiempos. ido, la hora se nos ha ido volando. Mire, volvamos al tema narcotráfico. En los 90, en mis viajes como juez contralor, me gustaba investigar la realidad de cada zona. Y en alguna oportunidad tuve conversación con un general de la DEA. Yo no sabía quién era. Me habían invitado a una reunión. Y dije, yo no entiendo por qué no se concentra en el norte y no se amplían las acciones antinarcotráfico, antinarcóticos, con la producción con los cultivos de amapola. Porque solamente estamos persiguiendo al que produce cocaína, pero no al que produce morfina o heroína. Y el negocio en el norte del narcotráfico no era tanto cocaína en general, era la amapola, que recién está siendo objeto de algún análisis, lo han tapado allí. Pero la pregunta además, si yo soy de Pucallpa, entonces la DEA tenía una base en Pucallpa, pero cuando salían los helicópteros, todo el mundo se pasaba la voz a todas las zonas. Yo le dije que siempre los convenios de cooperación internacional fracasaban porque el Perú no ponía su contraparte, que era 1/3 del presupuesto. Y no sabemos por qué se fue a la DEA. O la DEA sigue acá. Pero no lo vemos en el interior. Sí, la DEA sigue acá. La DEA sigue acá y pienso que por la forma de interactuar que he tenido con ellos, con la misma CIA y con otros organismos de inteligencia o agencias de inteligencia de otros países, creo que es uno de los organizaciones de inteligencia que lidera realmente la lucha contra el narcotráfico en el Perú. Son los que ponen las pautas, son los que ponen el presupuesto, son los que ponen la voluntad de trabajo. Yo no sé si la Dirandro sin la DEA podría conseguir lo que consigue, lo que pobremente consigue en su accionar. Alegrémonos que todavía tenemos a la DEA, tenemos la cooperación, sin que sea suficiente, porque considero que es insuficiente y que hay que renegociar las condiciones de apoyo multinacional a estos delitos transnacionales que tenemos. Pero la DEA realiza un gran trabajo. Veo que hay personas, o ha habido muy buenas personas en su momento, que rigen la lucha contra el narcotráfico. Bueno, entonces ojalá que el liderazgo nacional aprenda de la historia, porque todo esto ya lo hemos vivido, general. Lamentablemente la hora nos ha ganado y nos tenemos que despedir, pero queda pendiente continuar esta charla porque hay que empezar a mirar los problemas del Perú de una manera más macro, ¿no? Muchas gracias, general. A usted, doctor, muy amable. Bueno, y con ustedes, amigos, si Dios quiere, hasta el próximo lunes.